de hoy. Algunas actividades y acciones para que ustedes tengan un norte de qué vamos a hacer. Más allá de las charlas de valor con deportistas, como les he mencionado, vamos a tener a lo largo del programa 4 workshops online, 4 talleres específicamente con todo el comité de golosinas, donde vamos a desarrollar conceptos generales, por supuesto, vamos a trabajar cuestiones que tienen que ver con lo interárea, y eso lo vamos a bajar en concreto con entrevistas individuales, con conversaciones individuales con cada uno de ustedes, 17 participantes en total de este programa, durante 3 rondas de conversaciones individuales. Los workshops grupales son para charlar cuestiones colectivas. Las conversaciones individuales van a ser para customizar en función de las necesidades de cada uno de ustedes como líderes de sus equipos y de particularidades de sus equipos. Por lo tanto, allí tanto César como el licenciado Guido Mauro, como quien les habla, vamos a estar a cargo de entrevistas individuales con cada uno de ustedes durante el proceso de trabajo. El último punto que ven allí, formato número 4, Fundamentals, le hemos puesto, son los deliveries de cápsulas grabadas que vamos a entregar a lo largo del proceso. Ustedes van a tener la posibilidad de ingresar en nuestra plataforma. En esa plataforma van a tener cápsulas grabadas que tienen que ver con la gestión de la incertidumbre, que tiene que ver con la gestión de equipos, que tiene que ver con el pasaje de grupo a equipo de alto rendimiento, que tiene que ver con una temática muy interesante que es cultura de equipos y resultados de negocios, y finalmente una cápsula destinada particularmente a lo que es el planning comunicacional. Estas 5 cápsulas que les menciono van a estar disponibles para que ustedes ingresen 24/7 cuando deseen. Está totalmente grabadas y editadas en Full HD, pueden poner play, pausa a demanda como deseen hacerlo. Con lo cual, estos son los 4 instrumentos. Las actividades que tenemos previstas a lo largo del programa involucran los webinars masivos, los workshops online, las conversaciones individuales y estas cápsulas grabadas que van a tener disponible en nuestra plataforma. Hoja de ruta. Tenemos hasta el 20 de diciembre, que es cuando ustedes entran en el receso de planta, 7 acciones concretas hasta dicha fecha. Estas acciones que comienzan hoy van a continuar la semana próxima con el primer workshop de comité de golosinas, donde vamos a empezar a desandar algunas cuestiones conceptuales que nos parecen importantes. Vamos a tener un segundo espacio de workshop para poder charlar justamente de cuestiones colectivas de todo el equipo, para luego poder bajar en concreto a conversaciones individuales, a entrevistas individuales. Allí va a haber refuerzos conceptuales, cápsulas 1 y 2 en esta primera parte del programa, para ya allí por fin de noviembre, diciembre, tener webinar con Jazz Nisetich, como recién les comentaba, una segunda ronda de entrevistas para aplicar ciertas herramientas con sus equipos, y de esa manera ir al receso de planta del 20 de diciembre hasta el mes de febrero. Al regreso, durante febrero y marzo, tenemos desde el punto 8 hasta el punto 13 que ven en pantalla, la segunda parte de este programa, en donde siempre vamos a tener el norte de brindarles herramientas y que esas herramientas puedan ser aplicadas en la gestión diaria de sus equipos. Aproximadamente allí por el 10, 11, 12 de marzo va a estar terminando entonces este programa que tenemos para con ustedes. ¿Alguna duda, consulta, inquietud hasta aquí? ¿Algo en particular? ¿Se comprende por dónde vamos? Perfecto. Gracias, Fede, que te tengo en pantalla. Veo un asentamiento. Gerardo también. Muchísimas gracias. Desde ya, todos los canales de comunicación abiertos. Van a tener el celular y el email, tanto de César como el mío, para librarse todas las inquietudes y dudas que tengan. Vamos a conversar hoy hasta las 16 horas aproximadamente con el protagonista de la fecha, por supuesto Rubén Magnano. Desde ya les comento, queremos que este espacio sea 100% conversatorio.
Queremos que sea un espacio que puedan preguntar, que se saquen las dudas que tengan, que sea lo más interactivo posible, primero para hacerlo más entretenido, segundo para que podamos trabajar en base a sus preguntas, a sus inquietudes. Con lo cual, de ahora en más, todas las preguntas van a ser bienvenidas para que charlemos con Rubén. Por supuesto que vamos a guionar de alguna manera algunas cosas que queremos trabajar en el programa, pero desde ya, micrófono abierto, cámara prendida, preguntas sin ningún problema. Caso contrario, por el chat podemos vehiculizar todas las inquietudes que tengan sin ningún problema. César me va a dar una mano en ese sentido para ver si hay preguntas por el chat. Rubén Magnano, protagonista de esta historia. Yo lo primero que digo es profesor de educación física. Es lo primero y principal de Rubén Magnano. Desde ya, muchísimas gracias Rubén por la participación. Estamos hablando claramente con el entrenador en este momento de la selección uruguaya de básquet. Estamos hablando de entrenador de Atenas de Córdoba, de la Atenas de los 90, muchos de ustedes recordarán. Estamos hablando del entrenador de la generación dorada de básquet, subcampeona del Mundial 2002, medalla dorada en las Olimpiadas 2004. Estamos hablando con una persona que por ahí escuché que te dio bastante orgullo estar seleccionado para el Salón de la Fama FIBA recientemente, hace poquito. Estamos hablando en definitiva con un entrenador que se ha dedicado gran parte de su vida a dirigir equipos, y por eso nos parecía particularmente interesante, por el público que tenemos al frente, hablar con un entrenador. Ustedes lo son. Vamos a ver qué similitudes podemos encontrar entre Rubén y cada uno de ustedes como directores técnicos de sus equipos. Rubén, muchísimas gracias por estar presente y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, porque en definitiva, tal vez de otra mirada, seguimos hablando de un poco de lo que nos apasiona y de lo que nos moviliza y de lo que nos desafía, que en este caso es el básquetbol, el deporte. Creo que con muy buen tino han escogido el deporte para crear una analogía con la empresa, en este caso con el Comité de Evaluaciones de ARCO. A mí me parece espléndido porque es verdad, existe esa analogía, si bien son contextos diferentes. Me parece que el deporte da las posibilidades de incluso hasta descubrir herramientas sumamente útiles a la hora de conducir, ¿verdad? Así que nuevamente le agradecido yo, gracias a ARCO por haber aceptado, yo creo que medio implícitamente mi presencia, pero agradecido realmente. Rubén, si te parece, a mí me gustaría empezar por aquel Atenas de los 90. Me gustaría empezar preguntándote cuestiones de algunas figuras, como Milanesio, Campana, un jovencito Oberto, un jovencito Paladino, Diego Osela, algunos americanos y demás, y para empezar a desandar este camino que en definitiva esta primer parte nos interesa desglosar por qué les va bien a los que les va bien. Vamos a hablar de dos procesos exitosos, el de Atenas de los 90, el de la generación dorada, y lo vamos a hacer a través de un pequeñísimo video que muchos de ustedes recordarán, que tiene que ver con Atenas en París, en el Open McDonald's, y los invito a verlo, y por favor me dicen si se escucha y se ve. Por supuesto, la imagen siempre se puede ver entrecortada por las limitaciones de Zoom, pero si se ve el video y se escucha el audio, el hilo se va a seguir perfectamente. Ustedes me dicen si la pantalla de fondo se comparte y si el audio se escucha. Es raro, pero aún con 8 títulos de Liga Nacional en sus vitrinas, más 5 a nivel sudamericano y un panamericano,
Para muchos fanáticos del club de Barrio Bustos, el momento más grande de la historia del club no fue ninguno de esos festejos, sino un tercer puesto. Creo que demostramos que fuimos el mejor equipo del torneo. Todo bien, Héctor Oscar, pero en este torneo estuvieron unos muchachos vestidos de blanco y rojo liderados por un negrazón de Brooklyn. Miguelito le decían, uno que fue el MVP además de ganar el torneo. En fin, la cosa es que la generación griega, comandada por el trío Milanesio, Campana, Osela, tenía motivos de sobra para sentirse en la cumbre de su carrera en el club. Y el momento coincidió con la explosión de la generación dorada, representada aquí por Fabricio Oberto y el Torito Paladino, y comandada por el profesor Rubén Mañano. Yendo a los partidos en sí, el debut exitoso contra una confiada Benetton de Treviso fue una lección de juego de equipo. Milanesio dirigió la orquesta, perfecto para alimentar a Campana, Oberto o Edwards. Y eso, más la dedicación defensiva de todos, pero especialmente de Paladino, sacaron del camino al equipo que tenía, entre otras estrellas, al MVP del Mundial que se jugaría menos de un año después, Célico Rebraca. En la jornada de cierre, los locales del Racing parisino asistieron a una verdadera exhibición verde, de la mano del mejor milanesio que se pueda encontrar en videos, y con una actitud que reflejaba el valor que todo argentino le daba a la chance de ser parte del primer mundo del básquetbol. El puesto fue tercero. Un podio inesperado que, en una época en que las medallas todavía escaseaban en los cuellos argentinos, marcó un hito sobre el que se apoyaron muchos éxitos posteriores. Ahí estamos. Sí, Rubén, por favor. Ahora, lo curioso es que parece que no hubiese estado ahí, ¿no? Porque las imágenes... Pero la verdad que uno reflexiona al tiempo, y a mí me despiertan, por ejemplo, estas imágenes me despiertan una cantidad de elementos que tienen que ver incluso con la conducción. Creo que se conmemora hoy el último juego del López McDonald de París. Y sale una foto muy sugestiva para mí. En el arco de triunfo está todo el equipo, pero yo no estoy. Ajá. ¿Y a dónde estaba? Estaba estudiando los próximos rivales, haciendo mi scout, y subrayen la palabra preparación. Subrayenla con color. Preparación. Porque la verdad que es lo que yo estaba haciendo, no con el hecho de vanagloriarme en absoluto, sino es que ahora, viendo las imágenes, me despierta eso. Sucede que muchas veces las imágenes de por sí nos muestran, y en eso también nos tenemos que detener en la percepción, nos muestran el verdadero pensamiento de las personas, las actitudes, a través de la actitud. Y sobre todo en deporte, ¿no? Cuando el jugador está a 200 pulsaciones, cuando el entrenador está a 200 pulsaciones, empieza a aflorar un hecho natural. Pero esto, de esta foto que se me vino a la cabeza, yo digo, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estaba yo? Me estaba preparando. Porque siempre digo, donde hay alguien que esté dispuesto y sea vulnerable y tenga el coraje para aprender, debe haber una persona que sepa enseñar, que sepa transmitir, que sepa darle las herramientas para por lo menos tener al alcance de la mano el resultado. Y bueno, yo creo que mi vida como entrenador está felizmente acariciada, sí, por muchas victorias, muchos sucesos, pero sé perfectamente también que la preparación es un elemento fundamental en la conducción. Uh-huh. Bueno, un poquito ese Atenas también, o ese hecho, Germán, ese hecho que vos puntualizás, a mí me viene a la cabeza que tenemos que aprender en la conducción a decir que no. A ver, ¿de qué se trata eso? Y ustedes me dirán, ¿y qué significa esto, Rubén?
esa temporada, antes de comenzar la temporada, ya me había buscado por primera vez la selección argentina. A mí me contrata Atenas nuevamente porque había estado una sequía de años sin triunfos. Y yo tomo una distinción que creo que es la que moviliza a cualquier grupo de trabajo, a cualquier equipo, a poder ir en busca de los logros, que es el compromiso. Yo tomé un compromiso, les diría, medio de corazón, porque le dije que no a la selección argentina porque tenía el compromiso y mi cabeza y mis objetivos y mis sueños en salir campeón de la Liga Nacional, salir campeón sudamericano, para que nos permita ir a este evento que era el Open McDonald's. O sea, tal vez ese no a mí me permitió, o a nosotros, perdón, a nosotros nos permitió llegar, como dice el periodista, a una instancia sublime para un equipo de barrio, de una esquina de barrio. Porque, y creo que al escucharlo al periodista en este video, está claro que los objetivos que nos planteamos tienen que ver en el contexto a donde vamos. Estaba la elite de la NBA con el Chicago Bulls, estaba la elite del básquetbol FIBA, y nosotros éramos un club de barrio. Que no, me dirán, ¿qué tendrá que ver? Que los presupuestos, hablábamos en ese momento de presupuesto de 12 millones, 13 millones de euros en todos los equipos. Bueno, el Chicago Bulls lo dejemos aparte, ¿sí? Contra nada, pero ese compromiso creo que es un poco, sería el elemento que a mí se me viene en mente para resaltar. Un equipo, lo mismo que Germán decía recién, ¿no? Hablaba de la generación dorada, creando una similitud. Me parece que esa era tu idea, Germán, crear una similitud, ¿no? ¿Por qué los equipos ganan? Porque ganan, no sé cómo era la frase. Porque les va bien a los que les va bien. Tanto la Atenas del 90 como la generación dorada, vos nos estás mencionando preparación como un concepto central, tanto del entrenador como de los jugadores. Hablar del nosotros, hiciste la salvedad recién. Estás hablando del nosotros en primera persona, no necesariamente del yo. Ya vamos a ver cuestiones de egos más adelante. Hablas del compromiso en términos de actitud interpersonal de los miembros del equipo. ¿Hay alguna otra similitud entre ese Atenas del 90 y lo que después ocurriría con la generación dorada? Esta charla, indudablemente, tiene aspectos conceptuales muy leves que yo incluso los he aprendido andando en el camino de la bibliografía y toda esta historia, pero creo que lo más interesante son las experiencias vividas, ya sea de mi persona o del equipo o de personas. Similitud. Creo que este compromiso, por ejemplo, Marcelo Milanesio nunca jugó en otro equipo que no sea Atenas de Córdoba. O sea, ¿qué quiero recalcar? El sentido de pertenencia de la gente que conforma un equipo. El sentir como propio los resultados obtenidos. El orgullo de pertenecer. Y no es un título, ¿eh? No es un título, no es un título. Eso también se trabaja. Entonces, claro que hay similitud. Los chicos de la generación dorada tenían ese sentido de competencia, tenían ese compromiso, tenían ese orgullo de pertenecer, tenían lo que yo titulo la humildad inteligente, de saber dónde y cómo cada integrante le puede dar algo al equipo. Yo tomé por referencia unas palabras que digo, si vos te querés llevar algo del equipo, tenés que dejar algo. O sea, convencido
convencido que las distancias a recorrer con un equipo son mucho más largas que en lo personal. Mucho más largas. Puedes llegar mucho más lejos en la propuesta o en la conquista o en los logros de los objetivos que te plantean. Ya sea inmediato, no importaría eso ahora, sino que el formar parte del equipo es sumamente interesante. Totalmente. Y dentro de ese formar parte, Rubén, en relación a las palabras que mencionas, en ese Atenas del 90, antes de venirnos más cerca en el tiempo, vos siempre mencionas un ejemplo, una anécdota con Milanesio, con Marcelo Milanesio, en una final contra Independiente de Pico, si mal no recuerdo. Y entonces allí yo lo linkeo con la legitimidad que te da, ya sea como entrenador o ya sea como un jugador referente del equipo, el hecho de la preparación. Yo recuerdo que vos contás algo de que Milanesio en algún momento se acercó y te planteó una situación. Contanos un poco esa experiencia. Sí, es una experiencia extremadamente curiosa, muy válida. Vuelvo a repetir, tiene que ver incluso con el contexto, tiene que ver con quién emite, quién es el interlocutor, quién las escucha, donde acá la comunicación toma un gran rol en esto. Ustedes saben, y si no lo saben, se los comento rápidamente, no tienen por qué saberlo, los torneos de básquetbol, las finales se juegan a 7 juegos, la serie iba 3-3, y se jugaba el 7º juego en el Polideportivo Ceruti en Córdoba. Y nos traían muy mal. 5 puntos, 7 puntos, y no le encontrábamos la vuelta. El día anterior habíamos ensayado una defensa alternativa, que había que seguirlo mucho a Zucaschi y a Ruiz Moreno, que era el que jugaba de armador y el anotador, con una defensa individual, para que ustedes más o menos comprendan. Pero no interesa. Una defensa alternativa a lo que realmente hacemos. Pero la habíamos ensayado. Entonces pasa Milanesio por la orilla del banco y me dice: Rubén, ¿por qué no intentamos en un par de ocasiones tirar la defensa que practicamos ayer, que preparamos ayer, para a ver si le encontramos? Yo me agradezco, disculpen, la cuota de humildad de haber recibido el mensaje. Tiene que ver quién lo decía, cómo lo decía, el contexto. ¿Por qué digo quién lo dice? No solamente porque era el capitán, sino que a través de sus actitudes merecía ser escuchado. Porque era el primero que llegaba a entrenar, era el último que se iba a entrenar. Era realmente, o sea, me doy cuenta, muy buena relación con él, voy, un verdadero ídolo, y en ese momento tremendo referente. O sea, todo ese contexto donde tiene que ver la percepción como conductor, la percepción, vuelvo a repetir, que tengamos con nuestra materia prima, los jugadores en este caso, y bueno, afortunadamente tomé la decisión de tomar esa defensa. Y en 3 o 4 ocasiones recuperamos el balón y hicimos esta, y creo que fue un punto de inflexión para que Atenas saliera campeón. Atenas en ese juego sale campeón. Que usted me dirá, sí, pero ese momento hay que resaltarlo, porque creo que fue repito, la inflexión para después cambiar el rumbo del juego y quedarnos con la victoria. O sea, eso me parece que es sumamente interesante. Totalmente. Eso que vos resaltás, Rubén, y que lo resaltás hoy, hace muchos años atrás, no sé si te acordarás de esto que he encontrado en internet y que los voy a invitar a ver ahora, muy cortito, 1 minuto.
Los pongo en contexto. Después del subcampeonato del Mundial 2002 y después de la medalla dorada de las Olimpiadas 2004, en la previa de Rubén yéndose a dirigir a otro país, a Italia, en un club de Italia, después director técnico de Brasil, actualmente director técnico de Uruguay, y ya vamos a hablar de esto de dirigir en contextos bueno, complejos o al menos distintos. Vos tuviste una nota en ese momento, entre que te ibas de la selección argentina y estabas previo a irte a dirigir en Italia. Los invito a escuchar lo que decía Rubén en aquel momento, estamos hablando año 2004 o 2005, Rubén, no me dejes mentir, tiene que estar por allí probablemente esta nota. Ustedes me dicen, por supuesto, si se escucha el audio de fondo. Ahí está. Vamos nomás. Yo nunca conjugué, ni cuando dirijo, ni cuando preparo un equipo, nunca conjugo los verbos en los hubiese o hubiere, nunca. Y yo creo que todo va de mano de los resultados. A veces, contrario, yo estoy totalmente contrario a esa política, porque por eso a mí me agradó mucho en lo personal, como entrenador, como hombre de deporte, el hecho de la continuidad de Bielsa en su momento de su performance en el Mundial. Por encima del resultado se respetó un trabajo que está por encima del éxito mismo. Entonces, eso es para mí es muy valorable. Yo no sé si hubiese tenido un ofrecimiento si no hubiese obtenido los resultados que hemos tenido. Personalmente lo dudo. Uno va a tratar de hacer lo que ha hecho siempre, donde el trabajo es el pilar número uno, el respeto y la disciplina son los pilares que van a sustentar ese trabajo, y hay que ver fundamentalmente, creo que puede pasar por ahí uno de los puntos más importantes, el grado de compromiso que tengan los jugadores para con su equipo. En este video, Rubén, haces referencia, lógicamente, a cuestiones de valores, pero lo linkeas con actitudes. Actitudes interpersonales que las venís comentando. Nosotros vamos a ver a lo largo del programa 7 actitudes interpersonales. Compromiso, colaboración, disciplina, que es lo que menciona Rubén, la rebeldía, la indiferencia, la simulación, el sabotaje, son todos estadios actitudinales interpersonales. Vos, Rubén, haces referencia particularmente a la disciplina, y lo has mencionado muchas veces, al compromiso, como un estadio lógicamente ideal, en los equipos de Arcor y en cualquier equipo deportivo. Con lo cual, mi pregunta va apuntada más a lo actitudinal. En tu experiencia como entrenador, has tenido muchos equipos a cargo. La actitud, ¿es algo que viene de fábrica con el jugador? ¿Viene con el traje puesto el jugador? ¿O podemos hacer o decir cosas como entrenadores para fomentar de alguna manera ciertas actitudes en los jugadores? ¿Cómo la ves vos? Bueno, ahora me voy a situar al frente de mi equipo. Estoy al frente de mi equipo. Lo primero que yo les diría, por ejemplo, las cosas que les digo actualmente, nadie juega con el esfuerzo de un compañero, por ejemplo. ¿Qué significa? Que el hecho actitudinal para encaminarse o encuadrarse en un trabajo, que ser, nunca es parecido, pero similar al juego mismo. Si entrenamos, si jugamos como entrenamos, entrenamos como jugamos, donde la actitud es el elemento vital para que realmente se desarrolle el talento de los jugadores. La suma de las capacidades individuales no van a prosperar si no hay una actitud positiva, si no hay actitud de trabajo, si no hay actitud de escucha,
si no hay actitud de entrega, si hay actitud solidaria, o sea, la actitud como un elemento, es más, vulgarmente, yo les digo, gente, yo prefiero el que no sabe y quiere que el que sabe y no quiere. Porque sé el que no sabe y quiere, con su actitud, nosotros vamos a lograr las cosas que queremos lograr. Quiero resaltar, porque me parece que es fundamental, la actitud a la escucha. Emparentado con el coraje a la escucha. Emparentado con el aprendizaje, a la interpretación. Entonces, el talento no nos garantiza el éxito. El talento sin trabajo no prospera, no prospera. El talento sin actitud no prospera. Creo que es una distinción, e incluso por ahí leía los españoles, hacen estudios porcentuales de por qué los grandes equipos pierden, estoy hablando siempre de básquetbol, ¿no? Pierden con equipos de menor calidad, menor presupuesto y todo. Y tiene que ver con el hecho actitudinal. Yo, por ejemplo, aparece el yo de nuevo, y sí que voy a tener que decir muchas veces yo, cosa que me fastidia bastante, pero no importa. Por ejemplo, cuando dirigía Atenas, sobre todo, porque muchos equipos en la Argentina salvaban el año ganándole a Atenas, por referenciar una cosa. Entonces, era obligación de transmitir un aspecto actitudinal. Por ejemplo, les digo, utilicen 10 segundos, 15 segundos y párense en la vereda del frente de Atenas. Piensen cómo los ven a ustedes, qué sienten. Creo que era una manera de activarlos actitudinalmente para salir a confrontar. O sea, la actitud, sin actitud no veo ningún tipo de posibilidades. La actitud está abarcativa y hay cientos de actitudes más, ¿no? Pero chances de lograr alguna cosa. Pararse al frente de Arcor es totalmente análogo. Invitar a la gente a decir, párense al frente de Arcor, para ver todos los atributos y componentes súper interesantes que tenemos dentro de este logo. Es exactamente lo mismo que ocurría con... No, es que a veces, discúlpame que te interrumpa. Por favor. A veces, sin quererlo, nos metemos en una zona de confort y no sabemos, yo lo digo porque lo he vivido en atletas, ¿no? Esto que les comento, en atletas. Y no sabemos el verdadero potencial que tenemos. Estamos tan cómodos, nos movemos tan cómodos, despreocupados y no le damos lugar al crecimiento. En todo ese proceso, vos ya naturalmente habías conocido, vamos a llamar lo que son las mieles de la victoria, lo que es ganar. Ya conocías lo que se sentía ganar. Todas las personas que tenemos al frente, lógicamente estando en este logo, conocen lo que es ganar. Saben que tienen equipos que son buenos, son muy buenos. Ahora, lo has mencionado a lo largo de esta charla, lo hemos visto en el video del Open McDonald's, que se festejó un tercer puesto, algo que, bueno, para Argentina siempre es algo complejo, digamos, raro. ¿Qué pasa por la cabeza de un entrenador, de un DT, cuando los resultados no se dan como vos querés, particularmente después de saber lo que es que te vaya bien, y que de repente vos decís, los resultados no se me están dando? ¿Qué pasa por la cabeza del entrenador ahí? ¿Cómo volvemos al día a día, a esa planificación? Primero, una cosa es resultados no tan buenos o de pronto el hecho de campeonar, por ejemplo. Mis pasajes
sobre todo cuando me fui a otros clubes o a otros países donde equipos con presupuestos mucho más bajos. Por eso hablo mucho del contexto. Así como resaltaba a tener un tercer puesto en el contexto de McDonald's, era como un triunfo, como estar en el podio, era una cosa como haber salido campeón, se sentía de esa manera. Tiene que ver mucho. La coherencia como elemento fundamental a la hora de plantearte un objetivo. Coherente con lo que decís, con lo que haces. Con lo que sentís, lo que pensás y lo que transmitís. Esa coherencia creo que es fundamental a la hora de la búsqueda de los resultados. Es cierto, a mí me ayudó mucho también, no sé si es un antídoto, pero me ayudó mucho ser cauto cuando tuve ataques de prosperidad. Cauto. No por temor, en absoluto, porque soy extremadamente desafiante en lo que hago, muy desafiante en lo que hago. Otro de los elementos que tenemos que subrayar. ¿Qué capacidad tenemos de seducir con objetivos? ¿Qué capacidad tenemos de desafiar a la gente que trabaja con nosotros? Movilizar a través del desafío. Yo soy muy desafiante. Entonces, pero también, para ejemplificarlo, nosotros perdemos la final del mundo contra Yugoslavia en una última bola. Dolor en el alma. Partido histórico, todavía duele. Pero sí, la templanza y la coherencia de saber que nosotros, voy a hablar de mi caso, yo hablaba de estar entre los 6 mejores del mundo. Para Argentina era un logro, era como un tercer puesto del McDonald's de Atenas, para ejemplificarlo. Felizmente, porque también tiene que ver esto de los sueños, ¿sí? Soñamos, corremos atrás de los sueños, pero también lo más interesante, le damos de comer a los sueños, con trabajo y preparación. Entonces, que el sueño se transforme en realidad está muy cerca si hace los deberes como corresponden. Nos dolió muchísimo esta final, pero yo como entrenador rápidamente entré en sintonía de decir, si nosotros nos habíamos planteado esto, dimos un superávit de lo que nos había planteado, tampoco es para... También aprendí que nunca estuvimos tan cerca de llegar tan lejos, ¿no? Eso totalmente. También es cierto, ¿no? Creo que fue un tremendo aprendizaje, incluso esto es manifestado por los jugadores, que cuando se le da la chance de jugar a la final olímpica, ellos dicen, esta chance no la vamos a dejar pasar. Manifiestan también, por ejemplo, que esa final del mundo, Yugoslavia había jugado varias finales del mundo. Argentina llegaba por primera vez a una final del mundo. No me contento con eso, no me contento. Lo que quiero decirle es que muchas veces somos bastante drásticos los conductores, quien conducimos con uno mismo, cuando de pronto hemos dado un superávit. O sea, un poco pasa por ahí esto, me parece, Germán. Rubén, yo no es por meter el dedo en la llaga, porque sé que todavía duele un poco, pero vamos a rememorar el minuto final de aquella final Argentina-Yugoslavia, previo a ir a suplementario. No vamos a mostrar el cierre del partido para que no sea tan doloroso, sino ese cierre particular del tiempo reglamentario en el último cuarto. Vamos a ver, ¿cómo fue el desenlace allí por el 2002 de esta final? Probablemente, a mi gusto, el mejor torneo de Argentina en la historia. El del 2002 en particular, esto ya es una percepción absolutamente personal. Díganme si se escucha, por favor, de fondo. Vemos el siguiente videito. Sí, se escucha. Atento Bodiroga con la posibilidad de igualar el marcador. Después le van a quedar 17 segundos a la Argentina para su último ataque.
Ahí está Bodiroga. Bodiroga Gana por había uno anotado Argentina, va con los el últimos segundo 8 o 10 intento. puntos de su Anota, equipo. igualados Argentina y Yugoslavia a 17 segundos del cierre. Va a poner en juego la pelota. El marcador, el reloj empezó a correr antes de tiempo. A ver, van varios a la pelota de cabeza. Ganan los yugoslavos. Último ataque, recupera Sconocini. A ver, falta. Le están cobrando a Escola. Falta a Escola. Increíble lo que cobró el árbitro. Vamos a ver si la podemos ver otra vez. La pelota salió sucia desde la banda por la presión de los yugoslavos. Acá la perdía Escola. Acá la trata de recuperar Nocioni. Hubo falta de Nocioni en esa acción. Y ahí sí, manotazo, pelota y mano de Escola contra Divac. Mirá, acá ya hay falta de Nocioni. Acá la pelea y ahí mano y pelota y mano, muchas dudas. Se iba el jugador argentino. Busca un tirador, poner en la cancha Mañano, que me parece que no está conforme con ese fallo por el gesto que está haciendo. Se fue Escola por 5 faltas, 11 puntos. Muy dudosa la jugada. Muy dudosa. Y sobre todo el reloj que comenzó a correr antes de que Argentina repusiera del fondo de cancha. Va Divac con el primer lanzamiento, falla Divac en el primer lanzamiento, casi 6 segundos para Argentina para hacer el último intento. Vamos a ver, va Divac con el segundo intento. Este erró 2 el otro día contra Estados Unidos en un momento clave. Vamos a ver, va con el lanzamiento. A ver, falla también el rebote. Va, último ataque de Argentina. Ahí va Sconocini, corre la cancha, va en penetración arriba. La falta no hay falta sobre el jugador argentino. Se agarran la cabeza los jugadores argentinos. Se tragó el pito el árbitro en esa última acción. Todos van a reclamarle al griego Pitsilkas. Le van a reclamar, se agarra la cabeza el asistente técnico del equipo argentino. Tienen que salir de la cancha. Quedó desparramado debajo del canasto Sconocini. A ver si la televisión vuelve a mostrar esa acción. Festejan los yugoslavos que estaban con la soga al cuello en esa última corrida. Ahí está Sconocini. No lo tocan, va contra el canasto. Ahí va. Falta abajo, clarísima, no de Divac, del otro hombre. Lo saca abajo, clarísimo. Y allí se va a suplementario, y en el suplementario gana la final del mundo, en ese momento Yugoslavia. Muchos de ustedes recordarán este partido. E invitándolos a todos a hacer la consulta que quieran, vía chat, micrófono prendido, cámara prendida. Mi pregunta, Rubén, es, ¿qué pasa en este caso particular? ¿Qué pasa cuando el árbitro no ayuda? El árbitro en el ámbito corporativo podemos llamarle al contexto, podemos llamarle a las reglas de juego que plantea un Estado, podemos llamarle a cuestiones externas, digamos, que no dependen de nosotros como equipo. ¿Qué pasa cuando el árbitro nos ayuda? ¿Cómo hacemos ahí para calmar un poco las aguas? Yo acabo de tener un aprendizaje ahora, nuevamente, estoy abierto para aprender constantemente. ¿Cuál es el aprendizaje? Analizar el material que se va a poner en práctica a la hora de disertar, en caso de estar en terceras manos, porque es un puñal al corazón esto que me acaban de decir nuevamente, otro puñal más, ya van no sé cuánto, pero no importa, vamos para adelante. Se pueden empañar los lentes un poco, Rubén. Les cuento, por ejemplo, les voy a explicar por qué. Les cuento que yo jamás, el que pueda encontrar lo contrario en algún material, me lo hace ver y le doy la derecha, creo que no lo van a encontrar. Jamás hablé sobre esa acción, jamás. O sea, hubiese sido muy fácil para mí eso, pero no hubiese sido coherente con lo que les pido a los jugadores en el día a día. No justificativos, no excusas. En la nota que vimos, yo me manifiesto en no hubieses o hubieres, pero básicamente la excusa en la conducción. Así, pero esto se edifica en el día a día, en el rectángulo de juego, en nuestra preparación, que sería nuestro entrenamiento, sin excusas. A los jugadores yo los paro cuando la cosa viene más o menos y les digo,
no miramos para los costados, ni menos para atrás buscando responsables. Lo que pasa es que no tenés alternativa de cómo perdés. Porque ya es pasado, ya perdiste. Lo que sí, tenés una alternativa del compromiso que tomás para prepararte a salir a ganar el próximo juego o el próximo torneo. Ahí sí. La excusa, yo he aprendido que la distancia más corta entre lo responsable y lo irresponsable. Y nosotros los conductores, en este caso del deporte, estamos ávidos de la excusa, constantemente excusa, responsabilizando al árbitro, responsabilizando al rey. Resulta que nosotros nunca somos responsables. El árbitro es un individuo como nosotros. ¿Se tuvo un error? Bueno, sí, tuve error. No es que me haga... No. Si la verdad que no lo saludé, la verdad que lo que menos hice fue saludarlo, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. Creo que es un ejemplo sumamente válido e incluso para cómo superamos situaciones de adversidad. Por ejemplo. Entonces, creo que cuando un equipo se conforma como tal, no vamos a hablar de esta situación puntual porque ahí se terminaba el campeonato. Pero hay situaciones como nos pasó en Grecia, en el Juego Olímpico, que perdimos contra España, que perdimos contra Italia y todo. Hay situaciones adversas que realmente son muy interesantes para construir desde el lado de la adversidad el potencial de equipo. Y cuando un equipo está preparado, puede soportarla y digerir la adversidad. Nos pasó la semifinal del mundo, esa semifinal del mundo contra Alemania y la final contra Yugoslavia, que no jugó Ginóbili, por ejemplo. Y sin embargo, el equipo absorbe como equipo porque ustedes lo fueron dotando de elementos y de herramientas para que salgan a batallar, donde la confianza, que creo que el verdadero lubricante de todo este andamiaje, cada uno, les dije, por algo se los dije, que sienten como propio los resultados obtenidos. No es una mera frase de retórica, ni mucho menos. Es así. Gente, yo le cuento que yo viví la experiencia como entrenador y siempre digo, cuando me toca charlar, si ustedes logran ver en el medio donde están, con sus dirigidos, sus conducidos, que cada uno quiere hacer más grande al que está al lado, están para grandes cosas, grandes cosas. Pero eso se edifica, está bien, en deporte yo he puesto en práctica y hoy sigo poniendo en práctica la equidad. La equidad. O sea, Arcor. No hay ningún nombre propio por encima del nombre de Arcor. Selección Argentina. No hay ningún nombre propio por el nombre de la selección. Atenas. Y así sucesivamente. Y reforzar esa idea creo que refuerza mucho la concepción de lo que es un equipo. Y se torna... Lo que es interesante, se torna en un ente, en el buen sentido, saludable. Saludable. Y al ser saludable y crear un ambiente propuesto por nosotros, que nosotros vamos a emanar eso. A nuestro alrededor se va a crear un clima, un ambiente de lo que somos nosotros como conductores. No se crean que ustedes van a irradiar una cosa y ahí se va a vivir otra. No, ustedes son los que van a poder... propagar ese ambiente de confianza, de respeto, donde aquel talento que hablamos, actitudinal, pueda ir creciendo. Bueno, yo creo que, como ven, es toda una analogía, todo tiene que ver con todo, pero no esto de la derrota esa,
creo que fue un punto de inflexión para nosotros, sumamente importante. Para lo que vendría. Claro, porque aparece de nuevo la palabra compromiso, pero al unísono, ¿no? Cada uno por su lado empezó, porque hay una cosa interesantísima también que aprendí, que los compromisos no se descubren, los compromisos se declaran y se alimentan con actitudes, con trabajo, ¿verdad? Entonces empieza a escucharse la diferente campana. Después del 2002, faltaban 2 años, que empiezan a decir, nosotros vamos por el podio, nosotros vamos por el podio, nosotros vamos por el podio. No sabíamos de qué color iba a ser la medalla, pero ya estábamos declarando compromiso que íbamos a buscar eso. Y esa preparación, Rubén, 2003, 2004, previo a las Olimpiadas, después de venir de semejante experiencia, donde el equipo por ahí, en la previa, algunas declaraciones de los jugadores, es decir, cómo se planteó el partido contra el Dream Team de ese momento, cómo lo planteaste en el vestuario, como realmente con la seriedad del día a día que vos pregonabas y la coherencia que mencionabas, y decían, pero la verdad que teníamos como pocas expectativas en el 2002, en el 2004, como vos decís, lo declararon, y vamos por el podio. ¿Cómo fue esa preparación? Ya que hay tanta importancia en la palabra preparación. ¿Qué pasó en el medio entre 2002 y 2004 para ir de manera absolutamente consolidada y determinada a buscar un logro deportivo que ya era de envergadura? Nosotros jugamos un preolímpico antes, jugamos un preolímpico en Puerto Rico, pero para que la gente entienda, a diferencia de un club o a diferencia de este mundial que salimos en el 2002, donde tuvimos una preparación realmente muy dura, muy exigente, es la que nos permitió, es interesante lo que vos acabas de decir de aquel partido contra Estados Unidos, me retrotraigo un poquito para que la gente entienda. El primer equipo que le gana a Estados Unidos, al Dream Team en Estados Unidos y Argentina, en Indianápolis. Después de 10 años de eso, los jugadores hacen un programa especial, una cadena televisiva de deporte, y los jugadores se manifiestan. Y yo vi el programa y me quedé sorprendido. Por un lado para bien, por otro lado para mal. Porque entran al vestuario incrédulos de que podían dar la talla, no ganar, dar la talla. Es como que si se hubiesen olvidado o no hubiesen valorizado todo el trabajo que hicieron y que venían haciendo. Yo como entrenador tengo la obligación de preparar el próximo juego, sería este contra Estados Unidos, de la mejor manera y la mejor preparación, porque la próxima va a ser la mejor. Siempre la próxima la mejor. Entonces, esa preparación fue hecha con el mayor de los respetos de Estados Unidos, pero fue hecha como se hizo siempre. Valga la redundancia, con respeto. Entonces, eso fue pasado a cada jugador. Y tal vez ese respeto es la que durante la charla técnica los tipos hacen un clic y empiezan a despertar. Porque convengamos que hablar de motivación, bueno, ustedes que están en el tema, capaz que me puedan corregir. Yo creo que se motiva mucho antes al atleta, no en el vestuario o a lograr que un tipo defienda, que un tipo ataque, no. Un poco es una puesta a punto, una activación, sería eso. Eso era, despertarlos un poco, sobre todo encomendando responsabilidades ciertas y darle herramientas para que esas responsabilidades tengan los elementos para sobrellevar esa responsabilidad. Y así salieron a la cancha. Bueno, paso al siguiente punto, que vos me decís qué pasó en esos 2 años. Las selecciones tienen una curiosidad que uno no convive con el jugador. El jugador está disperso en diferentes puntos del mundo. Uno lo ve en esa época, ahora ya tampoco es así.
En esa época lo veía casi al final de la temporada, 30 días, 35 días, y todo lo demás, todos los otros 11 meses, o 10 meses como mínimo, están en manos de sus clubes, donde lo único que uno hace es alimentar el sueño ese a través de diálogos, visitas, bueno, tenerlos un poco enfocados en lo que se viene. Mucho más que eso sería mentirles. Ahora, cuando desembarcan en la selección, ya ahí empezamos nuevamente a trabajar. Curiosamente, nunca tuvimos una preparación tan entorpecida previo al Juego Olímpico, tan entorpecida en hechos y en resultados mismos como esa preparación. Y sin embargo, en una perdimos la final y en la otra salimos campeones olímpicos. Entonces, lo que es interesante resaltar en la conducción es los cuándo y los dónde. Como conductor, los cuándo y los dónde. Porque a mí me atacaron mucho en esa preparación, en lo personal. Mucho. Me atacaron mucho porque jugamos en Córdoba y perdimos, contra equipos B, y perdimos. Bueno, cuando salimos de Argentina, el equipo empezó a mejorar, y terminamos jugando la final olímpica. Los cuándo y los dónde. Y que nada ni nadie te saque de foco de los objetivos que te habías planteado. Yo no sé en estas empresas, porque no soy del ámbito de la empresa, pero sí en el deporte existe mucho y hoy potenciado por las redes y todo, de lo que es el entrenamiento invisible. Todo lo que le llega, todo lo que llega por fuera del entrenamiento al atleta, todos los mensajes, esposas, familiares, amigos, agentes, X, que es un elemento, no es sencillo de combatir eso, pero bueno, uno tiene que tener claro hacia dónde va, y cuándo y dónde para mí son vitales. Absolutamente. Me vengo un poco más en el tiempo, Rubén. Después de la selección argentina, tu experiencia dirigiendo básquet europeo, llegas a dirigir selección brasilera, increíblemente, con lo curioso que eso es, por supuesto siendo argentinos, actualmente dirigiendo la selección uruguaya. Y esto de hablar un mismo idioma, y cuando hablo de un mismo idioma no hablo del lenguaje castellano naturalmente, sino que hablo de la idiosincrasia, de lo cultural, que en definitiva la cultura termina determinando lo que podemos y lo que no podemos hacer, adentro de un equipo o adentro de una compañía. En cualquier grupo humano la cultura termina determinando lo que podés y lo que no podés hacer, porque literalmente la estrategia, los objetivos, lo comunicacional, todo lo que viene más en términos operativos, se lo come en un segundo cuestiones culturales de fondo. Por tanto, la pregunta tiene que ver con cómo te manejaste, cómo te acomodaste a dirigir en contextos culturales totalmente distintos. Insisto, equipos europeos, Brasil, Uruguay. ¿Conociste otra cosa? ¿Cuál fue el idioma común que intentaste implementar en todos esos equipos? Felizmente, si bien, como decís, Germán, culturas diferentes, pero bastante latinas, tenían una suerte de comunión, de cosa parecida, todos. Hay cosas que yo no negocio como entrenador, más allá de la cultura misma, o de las culturas que me tocó vivir. Ojo, que es diferente de lo que me tocó vivir. Hay cosas que no negocio. También sé, por ejemplo, que las normas, más allá de los países que yo he visitado, que me ha tocado visitar como entrenador, las normas son las normas y se respetan. Más allá del... cuando vos tenés normas claras,
reglas de comportamiento, que indudablemente eso se revé en cualquier ambiente laboral, se revé y se puede llegar hasta modificar, pero las normas que nosotros estipulamos es un común denominador para mí. Y eso el equipo lo tiene claro porque también se va edificando, ¿no? Eso es, yo le titulo el cómo nosotros vamos a transitar un camino, más allá del lugar donde esté. En Italia se hizo eso, en Brasil se hizo eso, en Argentina se hace eso, ahora en Uruguay se hace eso. También sé que el verdadero agente que nos va a movilizar, también lo sé, es los objetivos que nos vamos planteando. Ese sería nuestro qué. Indudablemente que depende del contexto. Si es un equipo de liga, son objetivos. Si es una selección, son otros objetivos. Que hay objetivos inmediatos, que hay objetivos mediatos a largo plazo, pero no importa. Yo realmente no encontré en la conducción, más allá del idioma, que a veces puede ser una barrera, ¿sí? En la materia prima no encontré dificultades en tratar de implementar mi manera de conducir. La intensidad y la intensidad, el trabajo es el trabajo, y así podemos enumerar una cantidad de elementos que se repitan en cualquier latitud, en cualquier lugar del mundo. O sea que no veo que sea, para mí, no ha sido un problema. Mientras leo la pregunta de Gerardo y me permito hacer un comentario, nosotros vamos a trabajar en base a acuerdos, que son normas como las titula Rubén, acuerdos intraáreas y acuerdos interáreas, y que van mucho más allá de los acuerdos formales de la compañía, sino que tienen que ver con los acuerdos de cada equipo. Cada equipo tiene acuerdos que deben ser pocos, consensuados también con el equipo para que sean sustentables y no que sea solamente una, entre comillas, bajada de línea del líder. Lo vamos a trabajar y eso pega directamente en lo que tiene que ver el clima laboral de todo equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque lo estabiliza. Los acuerdos, nosotros decimos en las compañías, es lo que te marca las líneas de la cancha. Dentro de las líneas de la cancha, todo. Fuera de la línea de la cancha estamos jugando otro deporte. Por tanto, los acuerdos van a enmarcar, nos van a dar un norte claro, como dice Rubén, de cómo vamos a transitar un camino. Y lo vamos particularmente a trabajar con ustedes. Gerardo nos pregunta, y nuevamente los invito, gracias Gerardo por la pregunta, y al resto a hacer las consultas que quieran, micrófono prendido, cámara prendida o vía chat. Nos dice Gerardo, más allá de no negociar normas, como vos decís, Rubén, ¿hay alguna cuestión blanda, entre comillas, a tener en cuenta? A ver, quiero entender, Gerardo, la pregunta, pero a ver, voy a intentar. La quiero llevar para el lado de la negociación, capaz. Gerardo, por favor, micrófono prendido. No sé si tenés micrófono. Sí. Ahí está. Exactamente, así tal cual es, Rubén. La negociación. Bueno, se lo ejemplifico en un hecho que me pasó, puntual. No voy a hablar, no me voy a poner a hablar de conceptualmente y títulos de libro. Atleta de Córdoba, entrenamiento. Campana en el equipo, Paladino en el equipo. Un jugador referente con sus años, con sus problemas físicos, indudable, ¿sí? Y un joven, un toro Paladino, un toro, jugaban en la misma posición, se defendían entre ellos. Creo que todo el mundo está entendiendo el ejemplo, ¿no? Si no, me dicen, paramos y buscamos otra cosa. Se entiende. Mi exigencia, yo les hablé recién, por ejemplo, les dije, jugamos como entrenamos como jugamos. O sea, la intensidad es 101%.
Claro. Y eran entrenamientos duros y largos, cosa que yo fui corrigiendo con el tiempo. Campana se ofuscaba, se molestaba. Entonces, ¿qué hacía el entrenador? Lo mandaba al vestuario y salía atrás de él. Ya nos encontrábamos en el vestuario con Campana. Estrella del equipo, por supuesto, ¿no? Del equipo. Es la primera vez que doy en una charla este ejemplo, pero a él no le va a incomodar porque tengo también muy buena relación. Y me decía, Rubén, lo que pasa es que vos querés que yo entrene como paladino. Sí, yo quiero que entrene como paladino. Sí, pero 2 horas, dice, como paladino, 2 horas. Bueno, yo te entiendo. Entonces lo que vamos a hacer, vos vas a entrenar, yo te voy a dosificar el tiempo de entrenamiento, te lo voy a dosificar yo, déjame que te dosifique el tiempo de entrenamiento, pero el tiempo de entrenamiento que te toque lo haces al 101%. O sea, hay una negociación sin perder el espíritu del trabajo. A mí no me sirve Campana al 50% del entrenamiento. Porque el equipo deja de fluir y deja de apostar a lo que había apostado siempre. Le di este ejemplo porque creo que la negociación existe. No es que uno sea un verticalista total. No, todo por lo contrario. Están nutridos de inconvenientes y de problemas la gente que conducimos, pero también tenemos que tomarnos el tiempo de sondear más o menos qué pasa con nuestro personal para ver, porque hay muchísimas veces que están en situaciones ya desde un problema familiar, no sé, que lo está entorpeciendo y uno no está enterado de qué pasa y toma decisiones tal vez no con el criterio que haya que tomarla. Entonces sí, la negociación existe. Vuelvo a repetir algo que hablé en aquel ejemplo de la escucha de Milanesi del campeonato. ¿Quién es? ¿Cómo te lo dice? El contexto, papá. Si es un vago, que nos tocó, por ejemplo, llegaban americanos vagos que no querían entrenar, papá, ni los escuchaba directamente. Ni los escuchaba. Porque no tiene razón de ser. Pero también sí sé que aquella equidad que también la mencioné, en muchos momentos la ponía en práctica y con el fastidio de muchos, pero se ponía en práctica. Y bueno, la curiosidad que al final de la temporada te agradecen y toda esa historia, como decía un gran título, ¿cómo es? El trabajo en el único lugar que el éxito, ¿no? El famoso título aquel, y es así, que el éxito... El único lugar que el éxito esté antes que el trabajo. En el diccionario, ¿sí? Y bueno, es eso. Básicamente es eso. Totalmente. Gerardo, no sé si te responde la pregunta, creo que estaba relacionada con lo que mencionabas. Desde ya, por favor, preguntas, micrófono abierto, cámara abierta. Mientras... Hay otra de Gerardo que tiene que ver con el tema de lo actitudinal, en donde te pregunta Rubén si la actitud se puede alimentar con orgullo, con capacidad de escucha, o si es algo innato del jugador. El que la tiene y el que no. ¿O has tenido algún caso en que un jugador que no tenía actitud terminó teniéndola porque vos la alimentaste con escucha, con motivos de orgullo, etcétera? Nacés con talento. Yo creo que la actitud se trabaja. Estimo que vamos a ser reiterativos, ¿no? En muchos conceptos, en muchas cosas, pero hace falta repasar. ¿Cómo sé yo que si una persona tiene o no actitud? Por la percepción, por la observación, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo ir movilizando y desarrollando esa actitud?
lo voy a ir nutriendo de elementos, de pronto, vamos a llamarle didácticamente, que la persona consiga los objetivos que nosotros le estamos planteando para alimentar su confianza, su autoestima. Y ahí va a empezar a aparecer hechos actitudinales interesantes. La actitud, por lo menos en mi caso, la actitud se trabaja. La actitud se trabaja. Ojo, a veces confundimos una persona tímida que habla poco con el hecho actitudinal, porque a la hora de jugar son verdaderas fieras, verdaderos, a la hora de entrenar, verdaderos atletas que se entregan todo, y después tienen un comportamiento, una actitud pasiva a la hora de la comunicación, por ejemplo, que también puede ser, pero yo estoy convencido que la actitud se trabaja. Ahora se trabaja. El tema es cómo la trabajamos. No todos somos lo mismo, no todos somos los mismos. Creo que hay que despertar eso para que el tipo actitudinalmente tome el desafío. Esta seducción, les digo, seducir con desafío, me parece sumamente interesante y que va a despertar el hecho actitudinal, sin lugar a dudas. En esta Ahí línea, me Rubén permito- Gabriel... Ah, perdón, dale César. Ya vamos con la pregunta Me de Gaby. permite un pequeño comentario de algo que vamos a trabajar con este comité de golosinas en relación a lo actitudinal. El que no tiene actitud es porque algo le pasa. Lo que pasa es que muchas veces los conductores no sabemos qué le pasa al que no tiene actitud. Saber qué le pasa al que no tiene actitud no es igual a dejar hacer lo que esa persona quiera. Pero yo como conductor debo saber cuál es el motivo de raíz por el cual no aparece la actitud requerida que muchas veces deseamos que aparezca. Muchas veces con los conductores sucede que por la vorágine en la que vivimos y tenemos que hacer 154 cosas por día, y esto en el ámbito corporativo se ve de manera muy palpable, lideramos las conductas de nuestros colaboradores, pero no siempre conocemos las ideas de nuestros colaboradores. Para el conductor es mucho más fácil liderar cuando yo conozco la idea de mi colaborador, porque en la idea se ve por qué está convencido de un objetivo o por qué descree de un proyecto. En la idea que tiene se observa por qué está a gusto con el rol que le asignamos o por qué no asume el rol que le asignamos. En la idea de base de ese colaborador está por qué coopera con un compañero de equipo o por qué no se vincula con otra área con la cual tiene que tener una interrelación permanente, de modo tal que vamos a subrayar la importancia en el proceso de que los líderes tienen que gestionar las ideas de su gente. Porque en el alimentar la actitud que dice Rubén, nos parece que en el cómo alimentar la actitud tiene mucho que ver el conocer qué piensa ese jugador de base. Muchas veces, decía, muchas veces nosotros como conductores, como entrenadores, enseguida titulamos actitudes, le ponemos un rótulo. Mirá qué falta de actitud, mirá qué vago que es, o no corre, no defiende, mirá no hace eso, y empezamos incluso a tener una suerte de prejuicio con respecto a quien condució. Y sucede muchas veces, que esa persona no es que no quiera, no puede o no sabe. O sea, no conseguimos justamente ahondar en eso para descubrir eso, para atacar eso. Por eso el famoso lema es que ustedes del entrenamiento se retiran del entrenamiento sin dudas, con muchas preguntas para hacer, pero sin dudas, donde la interpretación para mí es fundamental del mensaje. En esa línea, Rubén, perdón.
Decía, se me cortó justo, en esa línea Gabriel nos pregunta esto de que justamente en alguno de tus equipos encontramos, dice él, gente que no sabe o no conoce y no quiere, que recién hacías referencia y es también lo que estás mencionando ahora. ¿Te tocó algún caso similar de este tipo? Gente que, digamos, tenía talento, sabía, conocía lo que tenía que hacer, pero no quería. ¿Y cómo los manejaste? Lo pone con signos de admiración Gabriel. ¿Cómo los manejo? Dice, ¿cómo hago? O sea, los jugadores, yo creo que hay un tema que es vital, que yo digo es el primer juego que hay que ganar en el campeonato. El primer juego que hay que ganar en el campeonato, ¿cómo conformas a tu equipo? Hablo deportivamente. El último Atenas campeón, por ejemplo, cada jugador, antes de ser contratado, tuvo una charla conmigo. Cada uno, ¿eh? Menos los extranjeros que después charlaron en el momento de llegar. Pero cada uno, entonces, se planteó la forma en que nosotros íbamos a encarar ese proceso. Entonces estaba aceptado un poco, no un pacto, pero sí una aceptación de las cosas que, donde seguramente aparecía este tema de la actitud, indudablemente. Si una persona que habla conmigo y se compromete, papá, y después hace lo que otro, es muy factible que yo intente a través del diálogo, que creo que es una herramienta fundamental, el sinceramiento entre las partes, y bueno, y si no vemos un compromiso de cambio, y seguramente quedará fuera del equipo, o no será considerado en el equipo. Lo que pasa es que dar nombres propios, yo no voy a dar nombres propios, he dado algún nombre propio porque son cosas saludables. Los nombres propios que involucren el nombre de un jugador, no, es imposible que yo se lo dé, pero me ha tocado, sí, claro. Y hay jugadores que han quedado fuera del equipo, justamente por este tema actitudinal. Estimo que la escucha acá tiene un valor impresionante. Salvaguardando lo que venimos diciendo, ¿no? Vuelvo a repetir, quién te lo dice, cómo te lo dice, el contexto, no querer hablar sobre la persona que está hablando, escucharlo, e ir proponiendo situaciones inteligentes para ver cómo se puede revertir la cosa. Y bueno, y a ver de qué forma la persona reacciona si vemos que nuevamente cae lo mismo, creo que no es merecedora de permanecer dentro del equipo. Ha sucedido mucho con los americanos, con los extranjeros que llegan, que no están habituados, o que para ellos solamente es un negocio, que me parece bárbaro, entonces no se someten a una intensidad de trabajo, a compartir, a ser solidarios, a ser empáticos. Entonces seguramente tienen los días contados, sobre todo en lo que era el ciclo de Atenas de Córdoba, ¿no? Donde los extranjeros, los americanos, tenían que ser muy inteligentes de entender dónde llegaban, ¿no? Totalmente. Ahí yo me permito un comentario antes de pasar a la pregunta de Martín, de Luciano, de María Belén. Porque en Arcor, como en muchas organizaciones, seguramente en este momento algunos de ustedes están pensando, es que la gran diferencia entre el deporte y la empresa es que primero, yo no tengo la posibilidad de armar el equipo antes de la temporada porque el equipo ya me viene dado y estos son los jugadores que tengo y yo no los elegí. Y si quiero hacer algún corte de algún jugador no puedo porque a lo mejor la organización no me da la potestad de decir, che, fulano y mengano no van a formar más parte de la compañía. Entonces, ¿qué hacer cuando son los jugadores que tenés y cuando si hay alguno que tenés y no te gusta porque no quiere, y porque no quiere, y porque no quiere, no lo podés sacar? Y ahí yo creo que
en esta capacidad de escucha y de diálogo que tanto menciona Rubén, hay algo muy importante que es diferenciar con un compañero de trabajo las conversaciones que son netamente laborales, de las conversaciones en donde se parte de lo laboral para hacer una interpelación personal en el buen sentido de la palabra, con respeto, con educación, pero hay un momento en donde tenemos que hablar de lo personal adentro del trabajo. Cuando vos no querés y formás parte de mi equipo, Rubén dijo algo muy claro hace un ratito: no se juega con el esfuerzo de un compañero, tampoco se juega con el esfuerzo de un conductor, porque además ustedes como conductores tienen una propiedad en su trabajo, que Rubén también la tiene en el suyo, y que es la soledad del conductor. El líder parece que está todo el tiempo rodeado de gente, porque tiene un cuerpo técnico, porque tiene un equipo que dirigir, pero hay un momento del líder en donde está él con sus ideas, sus convicciones, y punto y aparte. Y eso también les debe pasar a ustedes. Entonces, a mí me parece que no deben faltar en estas conversaciones difíciles, como el management lo nombra en muchas oportunidades, esa conversación en donde hablemos de temas laborales, pero desde una interpelación hacia lo personal. Es decir, o me dejas que te ayude, o yo te voy a decir con todas las letras que estás afectando mi trabajo, y que estás afectando mi experiencia de trabajar, y que estás afectando al esfuerzo de todos esos jugadores que vienen acá temprano a querer hacer las cosas bien en un contexto de pandemia que por demás complejo es. Entonces me parece que hay que encontrar los modos de tocar elementos emocionales que tienen que ver con el vínculo personal, porque en concreto en Arcor ustedes comparten por lo menos 2000 horas de trabajo por año. Es la actividad desde que se despiertan hasta que se duermen que más tiempo y energía les demanda, la de trabajar al lado de personas. Muchas veces la persona está enojada con la empresa, pero te hace pagar a vos. Es decir, el pato de que está enojada con la empresa. Entonces creo que la interpelación personal, con respeto, con altura, con evidencias y con hechos concretos, forma parte de las conversaciones que muchas veces tenemos que tener. Allí Martín pregunta para Rubén, mi consulta dice, es si te ha tocado, Rubén, resolver conflictos dentro del equipo que afectarían al propósito. Vamos a hacer un doble clic. Martín, no sé si estás por allí, micrófono mediante. ¿A qué llamamos propósito? Estamos hablando de la visión del equipo. Para nosotros técnicamente el propósito es por qué y para qué somos parte de este equipo y por qué es importante en definitiva ser parte de este equipo y hacer lo que estamos haciendo. No sé si es eso a lo que te referís, Martín. Pregunta. Sí, es eso. Es el objetivo principal. Bien, perfecto. Rubén, ¿te ha tocado resolver conflictos que afecten a ese objetivo colectivo de todo el equipo, a ese propósito del equipo? Y va relacionado, perdón, con la pregunta de Luciano, que en definitiva allí pregunta cómo trabajo sobre el ego de cada una de las personas, sobre el ego de cada uno de esos jugadores. Con respecto a la primera pregunta, quiero resaltar algo que tiene que ver indudablemente con el aprendizaje. Yo lo titulo Mis tiempos de trinchera, en mis charlas, que fueron mis 8 años de asistente técnico de la Selección Nacional, donde yo digo, que es como consciente e inconscientemente estaba apostado, sin las luces, sin los micrófonos, la cámara, y veía el accionar y veía las actitudes, vuelvo a repetir, de todo lo que era el grupo de trabajo. Diferentes selecciones, diferentes entrenadores, diferentes contextos, Juegos Olímpicos, Panamericanos, Mundiales, diferentes categorías. Eso creo que me fue preparando y me fue educando para que de pronto hacer como especie de tener un hecho profiláctico para anticiparme a los conflictos que podían devenir por las malas decisiones. También tengo claro que si tomo decisión, soy el primero en levantar la mano y hacerme cargo de las decisiones que tomo. Me hago cargo de las circunstancias de esa decisión. ¿Por qué les digo esto? Porque sí me tocó vivir. Cuando yo me hago cargo
la primera convocación que fue para el premundial de Neuquén. Yo viajo por Europa, sí, Europa era nada más porque no había gente de Estados Unidos. Y hablo con todos los jugadores, comprometiéndolos a la preparación para el premundial, clasificatorio para el Mundial 2002. ¿Sí? Estaba todo bien, estaba todo bien, estaba todo bien. Llegó el momento y un gran jugador, un jugador top, le escribo y le digo que el día, por ejemplo, no me acuerdo bien el día, pero le pongo a usted para como referencia, el día 15 tenía que viajar a Argentina porque empezábamos a trabajar. Y él me responde, no, yo voy a poder ir el día 30. Entonces le dije, quédate nomás en tu casa, no vengas a la selección. Me cayeron misiles de todos lados. Lo que pasa es que esos misiles se transforman en chiquibum, en esos cochitos, cuando logran los resultados, indudablemente. Pero yo en ese momento no sabía qué resultado iba a tener, pero sí estaba convencido de las decisiones que yo tomaba eran correctas, porque iba a crear un ambiente, esa decisión, de equidad, se lo voy a repetir. Esto no quiere decir que yo no contemple las situaciones personales de la persona, del individuo, del jugador, nada que ver, nada que ver. Sí que de pronto las cosas pactadas se transgredan, incluso conversadas con antelación y todo. O sea, esas cosas para mí son sumamente importantes y te dan la posibilidad, perdón, de evitar los conflictos dentro de un equipo o de los celos. Para mí no hay peor individuo de que aquel que se cree personalmente indispensable dentro de un equipo. Está comprobado, o sea, a nosotros nos ha tocado vivir, que no hay ningún indispensable. Hay jugadores muy importantes, pero no indispensables. No indispensables. Un poco creo que contesta esto, de qué manera resolvió esa situación. Totalmente. Y mencionas algo muy importante que lo vamos a trabajar con todos ustedes. Mencionas la palabra anticiparme a. Todo el conocimiento que vos tuviste en tus 8 años de trinchera, como vos lo llamás, te ayudó a anticiparte a un montón de situaciones que sabías que ibas a tener. Todos ustedes, participantes, tienen años de antigüedad, ya conocen varios octubres dentro de la compañía, y nosotros vamos a trabajar fundamentalmente anticipación y dirección como funciones principales de cualquier líder. ¿Qué vamos a anticipar? Situaciones. ¿Qué vamos a direccionar? Comportamientos. A partir de estas dos premisas como funciones principales se desanda todo el resto de habilidades y de cuestiones que vamos a entrenar. Pero como función principal el líder anticipa. Y muchas veces estamos teniendo solamente conversaciones autopsia, como nosotros llamamos, que la conversación autopsia es cuando, voy a hacer una analogía, ya viene el muerto, vemos por qué está muerto el muerto, es decir, conversaciones reactivas a los problemas, como el boxeador que está contra las cuerdas. ¿Está bien resolver de esa manera? Sí, por supuesto. El problema es cuando solamente tenemos conversaciones autopsia y no podemos conversar anticipadamente con nuestros equipos. Esto es central, muy importante, y es algo fundacional con lo que vamos a trabajar con cada uno de ustedes. Si me permiten... María Belén, sí. María Belén había hecho una preguntita, y también tenemos una de Adrián ahora. Sí, Perfecto. ¿tenemos tiempo, Germán? Rubén, Lucía, si tenemos tiempo. Yo tengo... Sí, no hay problema. Yo había planificado la reunión con media hora adicional justamente porque probablemente se extendía un poquito, así que estamos a tiempo. Rubén, genial, gracias. Lucía, 5 minutos tenés, Rubén. Sí. Listo. 5 minutos. Permítanme entonces hacer el siguiente cierre, simplemente. Quiero que vamos a una imagen, sobre todo para cerrar, con algo que quiero preguntarte, Rubén. Esto es en el contexto de vos dirigiendo la selección de Brasil en un torneo en Mar del Plata. Miren lo que pasó.
en la previa de este. El técnico de Brasil es el señor Rubén Mañano. Le pedimos a todos en el estadio que por favor se pongan de pie. A continuación vamos a escuchar el himno nacional de República Dominicana. A continuación vamos a escuchar el himno nacional de República Dominicana. Has logrado cosas muy curiosas, Rubén, como un argentino dirigiendo la selección de Brasil. Y mis dos preguntas finales para bueno, agradecerte el tiempo, el espacio y demás. Una tiene que ver, lo vimos con Escola en las últimas Olimpiadas, y que lo relaciono con una cuestión de pares. Pregunta número 1, ¿cómo se compra el respeto de pares? Aplausos de rivales, como vimos en las últimas Olimpiadas, el aplauso que acabamos de ver, que tranquilamente son pares dentro de la compañía, por ejemplo. Y segunda pregunta, y no menor, por supuesto, y que vamos a intentar desandar a lo largo de todo el programa, es, finalmente, ¿de qué se trata liderar? ¿De qué se trata esto de entrenar gente? Otro golpe bajo, voy a tener que repasar el material. Otro golpe bajo. Bueno, lo que yo siempre digo que lo que nos queda es la gratitud, ¿no? Una prueba potenciada de lo que es la gratitud de la gente, en la cual yo me siento muy orgulloso, ¿no? Realmente muy importante. La honestidad creo que como hecho emblemático de lo que vos estás exponiendo, de cómo te manejas en la vida, de esa coherencia de la que hablé, ¿sí? Del respeto. Hay una cantidad, porque vamos a terminar incluso hablando de la conducción a través del diálogo de valores, ¿no? La conducción como un verdadero diálogo de valores. Hemos estado hablando todo el tiempo de diálogo de valores. Esto no escapa y no me escapa a mí. Creo que tuve una vivencia muy, muy importante con una importante psicóloga infantil de Buenos Aires, compartiendo un Zoom para una empresa, y ella mencionaba que lo que recoges en tu casa lo llevas al mundo. Y eso he hecho yo. Lo que he recogido en mi casa lo llevo al mundo. O sea, no mucho más que eso. Totalmente. Muchas gracias, Rubén. Un millón de gracias. Un millón de gracias por la predisposición, por la participación. Muchísimas gracias a todos los participantes, a todos ustedes, que damos inicio a este programa con el que vamos a empezar a trabajar. Insisto, workshops colectivos, conversaciones individuales, se vienen por delante, cápsulas grabadas que van a poder visualizar. El cronograma de todas las fechas, Lucía, Ezequiel lo tienen a disposición, se los van a compartir. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene, el próximo miércoles, con los 17 participantes del Comité de Golosinas. Creo estar recordando el número, disculpen si es número más, número menos, Lucía, Ezequiel, y de esa manera vamos a empezar a recorrer este camino que terminará allá por el mes de marzo. Agradeciéndoles el tiempo, la predisposición, y obviamente intentando haber sido honrar el tiempo que nos han prestado en esta jornada laboral. Rubén, desde ya, muchísimas gracias por la participación. Mil gracias. Mil gracias.
sumamente valioso. Hemos aprendido muchísimo. Y Como digo, hojas anotadas. Totalmente, que vamos a retomar en los próximos workshops. Desde ya, canales de comunicación abiertos, teléfono de César, teléfono de Germán, sin tanto preámbulo ni tecnicismo. César, Germán, esto, aquello, me pareció esto, me pareció aquello. De ahora en más vamos a estar conversando de manera permanente, con lo cual, bienvenidos. Muchísimas gracias al Logo por confiar en Rindo, y muchísimas gracias en particular a Lucía y Ezequiel por toda la gestión previa de este cronograma de trabajo que empezamos a desandar. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Chao. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, chicos. Gracias, que tengan buenas tardes. Muchas gracias a todos.